Lleva la política en la sangre, ha sido concejal y senador y ahora Carlos Fernando Galán tiene por delante el mayor reto de su vida. Asume la alcaldía de Bogotá después de haberlo intentado 3 veces. Tiene el cuero curtido y ha hecho la tarea para no defraudar a un electorado que lo ve como una esperanza. Bogotá es tan grande como sus problemas, que tampoco se resuelven de la noche a la mañana. Por eso no ve la hora de empezar muy temprano, el 1 de enero del 2024. Porque no hay tiempo que perder. Así es el menor de los Galán y ahora el alcalde mayor. Él era fanático de los deportes, fanático así, obsesionado con los deportes. Era hincha de Millonarios. Sí, es que nadie es perfecto. ¿Qué hacemos? Y hincha del Bucaramanga también. Sí. Pero recuerdo pues, de la Selección Colombia, obviamente el ciclismo le apasionaba impresionante. Era fanático de Lucho Herrera, de Fabio Parra. Fanático, le gustaba montar en bicicleta. Carlos Fernando Galán tenía solo 12 años, era un niño cuando mataron a su papá. Por eso cuida bien cada recuerdo, cada memoria de la poca vida que pudieron pasar juntos. Y aunque han pasado ya 34 años, y él es no solo un hombre hecho y derecho, sino que es el recién elegido alcalde mayor de Bogotá, con una votación contundente. ¿Sí son el 1.497.596 votos? Un poquito más. Sí, en el escrutinio subió a 1.499.000. Nos faltaron alrededor de 250 votos para el 1,5 millones, pero es una votación... ¿Casi el 50% de...? Sí, muy cerca del 50%. Es la votación, en términos porcentuales, la segunda más alta que ha habido en Bogotá después de Antanas Mocus en su primera elección. Ahora sí, por fin. Después de 3 intentos. La tercera es la vencida. Antes de entrar en la política pura y dura, volvimos a la figura de su padre, a su ausencia y a su asesinato, que lo marcó y que cambió también la historia de Colombia. El 17 de agosto hubo un eclipse y ustedes salieron a verlo, sin su papá. Sí, me acuerdo. Mi papá le encantaba todo el tema, digamos, él se fascinó por la llegada del hombre a la luna. En el momento en que el hombre llegó a la luna, esto nos lo contaron, obviamente, yo no lo viví, fue cuando empezó, digamos, una conexión especial con mi mamá. Y entonces recuerdo que a mí me impactó mucho que hubo ese eclipse y que él no se interesó. ¿Y qué sería? Pues yo nunca supe. Él en esa época estaba en una situación difícil. Unos días antes había habido un intento de atentado en Medellín. Estaba frustrado porque sentía que no había tenido solidaridad de mucha gente. Yo creo que se sentía solo, la verdad. Y eso lo reflejó tal vez en esa actitud de un poco de estar al margen. Ese viernes 18 de 1989, Luis Carlos Galán, como cosa rara, tampoco madrugó a desayunar con los niños. Él trataba de levantarse todos los días con nosotros a las 5 de la mañana para acompañarnos a desayunar y a la salida del colegio. No nos acompañó. Él tenía una oficina en el primer piso del edificio donde vivíamos, porque había alquilado esa oficina para reducir desplazamientos. Y recuerdo que al final de la tarde, Lucy Páez, la secretaria de mi papá, llamó a mi mamá y le dijo: él quiere llevarse el chaleco antibalas. Y entonces yo dije: mamá, yo lo bajo. Y yo fui y le bajé el chaleco antibalas. ¿Pero le bajó 2? Sí, bajamos 2 chalecos, porque él tenía uno viejo y uno nuevo. Uno viejo más pesado y uno nuevo más liviano. Y yo, la verdad, ahorita pienso en ese momento, no me impactó el tema. O sea, no me llamó la atención. Es la primera vez que él se quería poner el chaleco antibalas en su vida. Nunca. Y ahorita que lo pienso es pues una imagen un poco impactante, ¿no? O sea, yo tenía 12 años, que yo le bajé el chaleco antibalas para que se lo ponga y lo acompañé a ponérselo. ¿Él lo ve entrar a la oficina con los chalecos? Sí. ¿Se sorprende, me imagino? Sí, de acuerdo que le llamó la atención que yo bajara. Entramos en una sala que tenía una mesa redonda donde él hacía como algunas juntas. Cerró la puerta, se quitó la camisa, se puso el chaleco. Y recuerdo que cuando abrimos, el otro chaleco se lo estaba poniendo el jefe de escolta. Y él dijo: no, yo lo quiero llevar a la mano para protegerme en caso de necesidad. ¿Como escudo? Entonces, pues lo cogió y nada, y se despidió y me fui. Y esa fue la última vez, el último adiós, la última despedida y el último beso. Nos quedamos dormidos y como a las 9, más o menos, un poco antes, llamó Lucy Páez, la secretaria, y nos dijo: pongan el radio porque hubo un tiroteo en Soacha. Las imágenes las hemos visto millones de veces. La tarima, el tiroteo, el pánico y el desorden. Y luego, el silencio. Luis Carlos Galán fue también 3 veces candidato, él a la presidencia,
y cuando era casi un hecho que llegaría a la casa de Nariño, fue asesinado a tiros por sicarios mandados por Pablo Escobar antes de dar un discurso en Soacha, Cundinamarca. Pues inmediatamente salimos, obviamente nos pusimos una sudadera, lo que fuera. Los salimos tres, su mamá no dijo quédense, mamá, nada, todos. Cuando íbamos saliendo, Lucy llegó en su carro y nos dijo, hablé con Clara Cuellar, que estaba en Soacha, Con él. y me dice que él no estaba herido en la cabeza. Está herido, pero no es grave, eso pensamos, y eso nos dio cierta tranquilidad un poco. Después de correr por unos pasillos larguísimos del hospital de Kennedy, salió un médico, nos preguntó si éramos la familia, nos sentó y dijo, no hay nada que hacer, ya falleció. ¿Y la vida se partió en dos? Sí, al principio uno siente que no hay nada adelante, no va a seguir nada adelante de eso. Eso es lo que uno siente, un abismo total. Un golpe devastador. Doña Gloria asumió el papel de madre y padre a la vez. De Juan Manuel, que tenía 17 años, Claudio tenía 15 y el menor, Carlos Fernando, que tenía solo 12. Recuerdo que mi mamá tomó una actitud muy fuerte. Mi mamá vivió cosas muy duras en su vida. Ella perdió a su papá cuando tenía 17 años, ella a su mamá cuando ella tenía como 24 años, 23 años. Entonces ella, digamos, tenía cuero, ¿no? Y yo siento que eso fue clave en ese momento porque ella... Cogió las riendas. Sí, y la actitud de ella fue esa, como que esto sucedió, es terrible lo que nos sucedió, pero vamos a seguir adelante, vamos a salir adelante. Después vino la multitudinaria velación del cuerpo de Galán en el Capitolio Nacional, la misa en la catedral y el entierro, en donde el mayor de los hijos le entregó a César Gaviria las banderas de su padre. Quiero pedirle al doctor César Gaviria, en nombre del pueblo y en nombre de mi familia, que en sus manos encomendamos las banderas de mi padre. Y el país, de luto, lo eligió presidente. Eso la cosa política, pública, pero la vida de la familia y de los hijos, además de rota, quedó como en pausa. Hubo amenazas de bomba al apartamento nuestro. Eso fue cuando estalló la guerra y estallaban 2 o 3 bombas todos los días en Bogotá. Absolutamente todos los días había bombas. Entonces nosotros en medio de ese encierro, porque fue como un encierro, pues dijimos queremos irnos ya. Finalmente nos fuimos para Francia y pues ya empezó una nueva vida. Usted tenía 12. 12 años en ese momento. Y llega, ¿usted no hablaba francés? Nada, ni una palabra. Ni una ¿Inglés palabra francés. tampoco? Tampoco, no hablaba nada. Mientras se adaptaban a un nuevo mundo y a la ausencia de su papá, Colombia estaba al rojo vivo y la familia Galán siguió siendo blanco del odio de Pablo Escobar. Estando nosotros allá, secuestró a la hermana de mi mamá, que también fue un proceso muy complejo para nosotros, porque implicó pues un riesgo permanente de que la mataran. La tía Maruja Pachón sobrevivió al secuestro de los extraditables, pero la zozobra de aquellos violentos años 90 marcaron al país y dejó en Carlos Fernando una huella imborrable. La rabia y el odio, digamos, a quienes hicieron eso, pues lo mueve a uno al principio, ¿no? Y cuando uno es niño, pues eso es un proceso complejo. Pero creo que también ayudó mucho mi mamá en ese proceso. Mi mamá, por ejemplo, cuando la veíamos cada aniversario pedir que hubiera justicia, insistir en que se investigara esto, lo otro, etcétera, nos ayudó un poco también a seguir adelante. Y yo debo decir que en el caso de mi papá ha habido más justicia que en la inmensa mayoría de casos. Doña Gloria también logró que se mantuviera intacto el amor por nuestro país, así estuvieran lejos. Pero cuando todavía no habían sanado las heridas, los hermanos Galán supieron que no eran 3, sino 4. Su padre, cuando era joven y todavía vivía en la casa de sus padres, tuvo un hijo con la empleada del servicio. Nosotros supimos después de la muerte de mi papá de la existencia de Luis Alfonso. Lo que recuerdo es que cuando nos enteramos de su existencia, que fue yo creo que en el año 93, alrededor 92, fue porque él pidió el apellido. Y ese es un proceso donde se involucra a quienes tienen el apellido. Y recuerdo que cuando mi mamá nos contó la historia, lo primero que nos dijo es, su papá hubiera querido que ustedes apoyen que él tenga el apellido, que estén de acuerdo con eso, que no se opongan, y segundo, que se acerquen a él. Claro, pero eso internamente debe generar uno, como así que tengo un hermano y esto de dónde salió y esto porque yo no supe, debió generar un montón de cosas. Sí, pues nosotros, mi mamá nos contó la historia, digamos, de cómo fue eso, cuando él estaba, digamos, joven, recién salió de la universidad, o por la época en que salía de la universidad más o menos. Con la llegada de Luis Alfonso Corredor, hoy Luis Alfonso Galán, la imagen, esa idea que Carlos Fernando tenía de su padre, cambió para siempre. Pero a mí me sirvió porque uno también comete el error de idealizar a las personas.
Mi papá no supo manejar esa situación, tuvo dificultades, obviamente, para manejarla. Sufrió mucho con eso, sé. Entonces uno dice, bueno, era un ser humano que tenía dificultades para manejar situaciones. Y me ayudó a mí a valorar más lo que era mi papá. Porque al principio uno lo idealiza, ¿no? Es perfecto, no comete errores, todo lo que hace está bien. No, era un ser humano como cualquiera. Y eso le da más valor a lo que hizo. Y aunque no crecieron juntos y se conocieron tarde en la vida, hoy tienen una buena relación. Eso sí, las preguntas que ambos hubieran querido hacerle a su papá se quedaron sin respuestas. Ahí vamos y hemos construido una relación de apoyo y siempre hemos sentido el uno y el otro, y creo que con mis hermanos Juan Manuel y Claudio también, que estamos ahí, el uno para el otro, estamos ahí en momentos difíciles particularmente. Y otra vez los recuerdos que son esas memorias dulces de ese papá cariñoso y al que quiso tanto y por tan poco tiempo. ¿Cómo le decía? Viejito, nos decía los tres viejitos. ¿Ah, sí? Ahora, a mí me tenía dos apodos, ese o me decía asalariado, porque yo tuve mi primer trabajo con mi prima Alexandra Uribe en Corferias. Entonces, me acuerdo que Alexandra me pagó, pues lo que tengo en mente, por toda la feria, bastante plata para la época, mucha, como 20.000 pesos. Y entonces él me decía que yo era el asalariado de la familia porque ya estaba consiguiendo trabajo. Entonces recuerdo esos dos apodos que tenía en la última época. Como no son muchos, Carlos Fernando se acuerda muy bien de los momentos que pasaron juntos, como cuando su papá les organizó una fiesta inolvidable. En el año 84, cuando fueron los Olímpicos de Los Ángeles, él decidió organizarle a Claudio, mi hermano, su cumpleaños de 10 años, unos olímpicos. Y mandó a hacer medallas para 3 categorías, la edad de Juan Manuel, la edad de Claudio y la edad mía. Y eran pruebas, entonces 100 metros planos, la maratón era darle 3 vueltas a una manzana, lanzamiento de bala, que era una media con arena, me acuerdo, que era lo que lanzábamos. ¿Y luego podio y todo? Con podio y toda la cosa para cada uno. Entonces, ese momento fue muy especial porque lo vimos muy feliz, digamos. Creo que realizaba por el tema del deporte, por el tema de sus hijos, por poder armar una cosa distinta. Ese recuerdo particularmente lo tengo en la mente. El próximo alcalde de Bogotá, el primer galán elegido popularmente, tiene mucha herencia de su padre. Yo recuerdo una cosa que hablé muchas veces con él, de la timidez. Una vez me sentó porque estábamos en Popayán, en campaña. Y ¿Usted lo acompañó mucho? Sí, ¿no? a mí me invitaron las hijas no me acuerdo quién era, un congresista, a comer helado. Y yo no fui capaz. Yo no fui capaz, me agarré del pantalón de mi papá y dije, no, aquí me quedo. Él no dijo nada, pero por la noche en el hotel me sentó y me dijo, viejito, tenemos que hablar. Me di cuenta de lo que pasó, etcétera. Soy consciente de tu timidez. Yo tengo esa misma situación, ese mismo problema. Lo he tenido toda la vida. Y he tenido que aprender a vivir con eso y manejarlo para que no me afecte mis relaciones con las personas, mi desarrollo profesional. Pues tienes que trabajar en eso. Eso es un tema que uno tiene que trabajar. Y le llegó su turno de gobernar. Se preparó, estudió en Estados Unidos y se especializó luego en Colombia. Ejerció durante unos años el periodismo. Cuando era editor político del Tiempo, por ejemplo, se ganó un premio por una investigación sobre parapolítica, hasta que lo alcanzó un destino que parecía inevitable. Concejal, senador y ahora alcalde mayor. El apellido pesa tanto, ¿no? Además son 2 pesos inmensos. Tengo ese peso, obviamente, y soy consciente de él. Sí. Y la responsabilidad de estar a la altura de las expectativas. Pero también el peso del mandato, de la ciudadanía esperanzada, ¿no? Le sienta bien el azul. No que el rojo no. Que lo vimos, no sé cuánto duró con la chaqueta roja puesta. Años, pero, Años, pero no. no la voy a abandonar. No la voy a abandonar. O sea, ¿va a gobernar uniformado? Claro, yo creo que la ciudadanía está esperando. Además, a mí me da como esa chaqueta roja cuando estoy en la calle, me da una energía adicional. Este ha sido su sueño y ha trabajado muy duro para cumplirlo. El 2024, con la camiseta, bueno, con la chaqueta muy bien puesta, está dispuesto a jugarse el prestigio que para muchos significa el legado de galán para cambiarle la vida a una ciudad rebelde y llena de problemas. Desde el 1 de enero, que vamos a implementar en seguridad, en movilidad. Ojalá. Pero la clave es eso, es decirle a la ciudadanía, no hay milagros, no hay milagros. Y esto se resuelve no por un alcalde, sino por un equipo. Y un equipo que pueda trabajar con la ciudadanía y pueda convocarla, que tenga la capacidad de articular, de llegar a consensos, de llegar a acuerdos, de escuchar. La ciudad necesita un gobierno que sepa escuchar.
Está en pleno empalme con la administración de Claudia López, que está empacando maletas, rodeado de mucho liderazgo femenino, empezando por su esposa Carolina Dieck, que es clave en ese balance que sueña tener para atender sus obligaciones con Bogotá y también con su familia. Yo tengo también un poco esa angustia que viví cuando yo era niño, que vi cómo mi papá nos involucró en sus campañas para vernos, para no estar tan ausente del escenario familiar, y nos involucró mucho por eso. Entonces yo quiero ver fórmulas que nos permitan también estar mucho tiempo juntos. Le deseo suerte, señor alcalde. Muchas La va gracias. a necesitar. Sin lugar a dudas, la va a necesitar. Muchas gracias. En Cali va a recibir la banda de la posesión que se la hizo Luis Abel Delgado, más conocido como el sastre de los poderosos. Y es un hecho, esta semana Galán anunciará su gabinete. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.